El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Continuamos con la serie El Camino de la Perfección. Hoy vamos a la altura de la cuarta parte. Hechos capítulo 18, versículo 24, dice así. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Mire qué interesante. Venimos hablando en las partes anteriores de esta palabra. Estuvimos hablando de que Pablo llega a Corinto, se encuentra con Priscila y Aquila, los ayuda doctrinalmente, les enseña más, se los lleva para Éfeso, y ahora estando en Éfeso se encuentran con un varón elocuente llamado Apolos. Pero aquí hay un detalle. Mire esto. El texto dice, sobre Apolos, dice, este había sido instruido en el camino del Señor. Muy bien. Pero ¿cuál bautismo tenía? Apolos, ¿cuál bautismo tenía? El bautismo de Juan. No tenía el bautismo del Espíritu Santo. Pastor, ¿cuántos bautismos hay? 2. El bautismo en aguas y el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en aguas es el que nosotros hacemos aquí. Disimulamos a las personas, les llevamos a entender la importancia de bajar a las aguas, y un día X hacemos una ceremonia donde les bautizamos por inmersión. Pero el segundo bautismo, que es del Espíritu Santo, ese bautismo no lo doy yo. No es potestad mía darlo. Es solo potestad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede bautizar a alguien. Entonces usted dirá, bueno, entonces el Espíritu Santo vendrá y me dirá, vamos a buscar un charquito de agua para echarlo al agua, para bautizarlo. No, ese bautismo no es en aguas. Ese bautismo del Espíritu Santo es el mismo que hubo o que sucedió en Hechos, en el libro de Hechos, cuando vino el Espíritu Santo y bautizó en lenguas de fuego a la iglesia que estaba en el aposento alto. Pero escúcheme lo que te voy a decir. Es el Espíritu Santo quien bautiza en su bautismo a quien Él quiere. Y usted puede pasar toda la vida en el Evangelio y nunca ser bautizado por el Espíritu Santo. Pero sí ser salvo. Entonces usted dirá, ¿cómo así? Porque nos enseñaron que si no se hablaban lenguas, entonces no se era digno de la presencia de Dios. Eso no es verdad. ¿Hablarle en lenguas es muy bonito? Sí. Cuando yo estoy haciendo liberación y el demonio se resiste mucho, yo empiezo a hablar en lenguas y es más fácil. De un poder sobrenatural, sí. Pero también la Biblia dice que el hablar en lenguas es hablar misterios con Dios. Y también la Biblia dice que hablar en lenguas tiene que haber un intérprete que las pueda interpretar.
y que todo se debe hacer en orden. Entonces, ¿en el cielo van a haber personas que no hablen en lenguas? Sí. Porque el bautismo del Espíritu Santo no es para salvación. ¿Qué es para salvación? El arrepentimiento. El recibir a Jesús en el corazón, eso es para salvación. Entonces aquí lo que pasa es que Apolos estaba incompleto. Él había sido bautizado por Juan, pero le faltaba conocer al Espíritu Santo. Por eso el texto dice, solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Sí vieron, no? Luego dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿qué le hicieron? Lo tomaron aparte, terminó de hablar y venga, Apolo, venga. Queremos enseñarle la otra parte que te falta. Y le expusieron, dice, más exactamente el camino del Señor. ¿Vamos bien? Ok. Es importante que lo tengas en cuenta. No te preocupes, ni te cargues. A nosotros nos cargaron por muchos años. ¿Usted no habla lenguas? Uy, usted no es... ¿Qué tiene que ver eso? O sea, ¿qué culpa tengo yo si el Espíritu Santo no me quiere bautizar en lenguas? O sea, ¿qué culpa tengo yo? Entonces, en este texto, aquí vemos que Apolo tenía varias cualidades, pero aún no conocía toda la revelación del Señor, ¿sí ven? O sea, Apolos tenía muchas cualidades, pero no conocía todo el camino. Solo conocía el bautismo de Juan. Necesitaba ser perfeccionado en el camino. Y eso hicieron Priscila y Aquila. Apolos era una buena semilla, pero era un niño espiritual falto de perfección. Mateo 13:38. Mire esto. El campo es el mundo. Entonces, cuando usted encuentra la palabra el campo en la Biblia, ¿está hablando de qué? Del mundo. Bien, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del... Entonces, si alguien viene a meterte cizaña, es hijo del malo. ¿Y quién es el malo? Satanás. Wow. Entonces, la palabra buena semilla, ¿qué significa? Genética de vida, hijos del reino. Recuerden que ya les he enseñado que la palabra hijos de habla de que es alguien que tiene genética, alguien que tiene descendencia, que tiene linaje, bien sea sacerdotal o linaje de reino. Un hijo de reino tiene genética de vida. Apolos tenía genética de vida, era hijo del reino, niño espiritual, pero ¿sabe qué le faltaba? Le faltaba ser heredero del reino, que es distinto. Dígame amén a eso. Heredero del reino significa perfecto, es decir, estaba incompleto Apolos. Apolo era hijo del reino, conocía la palabra del Señor, era elocuente a la hora de predicar, pero solo conocía el evangelio y el bautismo de Juan el Bautista. Le faltaba ser heredero del reino. Gálatas 4, del 1 al 2. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Mira lo que está diciendo. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere
del esclavo, o sea, sigue siendo un esclavo. El niño espiritual, es decir, el hijo del reino, tiene una herencia la cual le pertenece, pero no la puede disfrutar hasta que no crezca en enseñanza y llegue a ser un varón perfecto, heredero del reino. El hijo del reino es igual, es decir, en nada difiere, no hay diferencia al esclavo. Y el esclavo en la Biblia significa pecado. Entonces yo puedo conocer la palabra del Señor, y con lo que conocí me quedo para siempre. Voy a seguir siendo esclavo del pecado. Pero si yo ya conozco la palabra del Señor y busco más, y busco que alguien me enseñe, busco un maestro que me enseñe, voy a llegar a ser heredero del reino. Por eso nuestro objetivo principal en NBI es que nadie esté sin su maestro. Ay, pastor, es que yo no, ay, qué pereza ir a la iglesia. Tengo que ir a la iglesia a recibir clases de mi maestro. Entonces, tú necesitas tener un maestro. Ay, pastor, qué pereza. No, listo, no lo hagas. ¿Qué pasará con esa persona? Seguirá siendo hijo del reino, pero no va a llegar a disfrutar de las herencias del reino. No va a madurar. Por eso, nuestro afán no es solo con que me oigas un domingo. No es solo con que me oigas un fin de semana. Es con que te sientes conmigo o con el maestro que te asignamos a estudiar la palabra. Estudiar la palabra no es esto que estoy haciendo. Esto es exponer la palabra. Estudiar la palabra es sentarnos con una Biblia, con una libreta y empezar a buscar, y empezar a estudiar, y empezar a analizar. Mateo 8, versículo 12 dice: mas los hijos del reino serán echados ¿a dónde? Santo Dios. Otra vez. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, apréndase esto. Yo no soy hijo del reino. Yo soy heredero del reino. Ay, es que yo soy hijo del reino, del rey de reyes. No sabe lo que dice. ¿Le vuelvo a leer el texto? Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas afuera. Allí será lloro y crujir de dientes. Entonces, ¿qué debo buscar ser? Heredero del reino. Yo no soy hijo del reino. Porque el hijo del reino es el que recibe la palabra el domingo y se queda con ella nomás. Heredero del reino es el que estudia más profundamente la palabra. El que busca que su maestro le enseñe. ¡Wow! El destino de un hijo del reino es las tinieblas, porque están esclavos de la carne, que es el pecado. Mientras tengan esa condición, nunca podrán ser herederos del reino, nunca podrán llegar al camino de la perfección. Gálatas 5:19. Mire lo que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si no son herederos del reino, ¿qué son? Hijos del reino. ¿Sí ven? Y usted ve una lista grande.
yo le puedo decir, a ver, dígame, ¿quién no tiene esto? ¿Alguna de esas quién no tiene? Nomás en la ira ya uno pierde el año. En los pleitos también uno pierde el año. En las enemistades ni se diga. En los celos, mejor no hablemos. En la envidia, En el Nuevo Testamento, la ley que se abolió fue la ley ceremonial. Ya no es necesario. Porque la ley ceremonial venía con sacrificios, rituales. Ya no necesitamos hacer esto. Porque bastó con un solo sacrificio, el de Cristo en la cruz de Calvario. Hebreos 10, del 8 al 9. Hebreos 10, del 8 al 9 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo primero? Los sacrificios. ¿Qué es lo último? Su voluntad. Ya usted no necesita de hacer sacrificios, hermano. Si usted de pronto dice, voy a hacer el sacrificio de ayuno, pastor, está muy mal. El ayuno no debe ser un sacrificio, debe ser un deleite buscar al Señor. Voy a sacrificarme y voy a ir a la vigilia, pastor. No venga. Voy a ir a pie a la iglesia y voy a ofrecer eso como sacrificio al Señor. No venga. Porque ya no es necesario hacer sacrificios físicos de ningún tipo. Ni flagelarnos, no es necesario. Ni subir las gradas de rodillas, ni cumplir una penitencia X. Ya no es necesario. Para poder hacer la voluntad de Dios, ya no es necesario. Hebreos 10, 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Sí ven? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dígame amén a eso. Entonces ya no necesitamos hacer sacrificios, ni penitencias. Interesante. Aquí el texto dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dígame amén. Wow. Si buscamos enseñar correctamente, es decir, sin herejías, la ley, es decir, todos los mandamientos que dice hacer justicia, seremos llamados grandes en el reino de los cielos. Mire, ¿usted quiere ser llamado grande en el reino de los cielos? ¿Usted quiere que cuando usted llegue al reino de los cielos allá y ya hayamos pasado el juicio del trono blanco y estemos todos disfrutando de la presencia del Señor por la eternidad, cuando los ángeles lo vean, digan, ¡ay, este es grande! ¡Ay, esta es grande! ¿Usted quiere ser llamado así? Mateo 5, 17, mire. ¿Quiere ser llamado grande en el reino de los cielos? Mire, Mateo 5, 17 al 19 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño, será llamado ¿en dónde? En el reino de los cielos. Entonces, si usted y yo quebrantamos la ley, seremos llamados pequeños. Mas cualquiera
que los haga, es decir, que los cumpla. ¿Y luego qué? Y los enseñe. ¡Wow! Por eso necesitas un maestro. Cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Sí ve que no te puedes quedar solo con eso? Tú necesitas un maestro. ¡Wow! Solo los que enseñan serán llamados grandes en el reino de los cielos. ¿Sabe cuántos maestros hay aquí? Muchos. ¿Y sabe cómo vamos a ser llamados en el reino de los cielos? Grandes. Entonces vaya orando. ¿A quién usted tiene que enseñarle la palabra? Vaya orando. No se me quede solo con lo que reciba. Así los discípulos se los tiene que enseñar la ley. Se les debe crear el hábito de meditar la palabra y no entretenerle con actividades. Estas actividades no son malas. Si hay más tiempo para la meditación, mucho mejor que para el entretenimiento. Oseas 4:6. Oseas 4:6. Dice: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hoy estamos bajo la gracia, claro que sí, pero también bajo la ley no ceremonial, porque la ley no son fiestas ni rituales. Algunos le tienen miedo a la ley, por eso dicen que ya no está vigente. Porque ¿qué hace la ley? Escudriña nuestro corazón y nos dice qué es lo que mal estamos haciendo. Eso hace la ley. Y aquí el texto está diciendo que el pueblo es destruido porque se olvidó de la ley de Dios. Y si nosotros llegamos a olvidarnos de la ley de Dios, ¿de quién se olvida Dios entonces? De nuestros hijos. También les mostré y también les enseñé por qué hay familias con maldiciones generacionales. Le voy a poner solo un ejemplo. La familia Kennedy en Estados Unidos. ¿Recuerdan cuando les hablé del sacerdote Elí? Que sus hijos estaban haciendo lo malo y no los corrigió. Entonces Dios le dijo a Elí, porque Dios le había prometido a Elí que todos sus hijos y toda su descendencia y su descendencia y su descendencia y su descendencia, todos sin fin, iban a ser sacerdotes. Pero Elí no corrigió a sus hijos. Entonces Dios le dijo, me arrepiento de esa promesa. Entonces ahora viene un juicio y le dice, ninguno de tus descendientes morirá de viejo. Y así fue. Todos sus hijos murieron jóvenes. Cuando usted ve en una familia que los miembros varones de la familia mueren jóvenes, hay una maldición. Y la maldición se llama deshonra. Eso fue lo que hizo los hijos de Elí, deshonra. Entonces, en la familia Kennedy, usted ve una constante. Muere John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos. Muere su hermano, joven. Muere también otro familiar que se me escapa el nombre. Y empiezan a morir todos los hombres de los Kennedy. Queda el hijo de John F. Kennedy.
muere en un accidente aéreo piloteando su propio avión. No quedó ningún hombre. Todos murieron jóvenes. Entonces la pregunta es, ¿y eso? Y yo no me quedé con la espinita. Y me puse a investigar. El patriarca de los Kennedy sacrificó a sus hijos por dinero y poder. Él tuvo una hija enferma. No me acuerdo de la enfermedad. Y tomó una decisión drástica con esa hija. Y era que la atendieran con tratamientos violentos. Al punto en que murió. Y arrastró a toda la familia con una maldición. Y ahí vemos que Dios se olvidó de los hijos de este señor, porque este señor decidió deshonrar a Dios. Cuando dice el texto, porque olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos, yo digo, Señor, que jamás se me olvide seguir aprendiendo tu palabra. Que jamás se me olvide seguir estudiando tu palabra. Que jamás se me olvide tu palabra, Señor. Porque si yo no me olvido de tu palabra, tú no te vas a olvidar de mis hijos. Este programa fue presentado por Cadena NBI.